Normalmente cuando pensamos de una sucesión, solemos pensar que los impuestos y todas las obligaciones personales terminan con la muerte. Sin embargo, esto no es así. Esto se debe a que precisamente el término sucesión implica que es una continuidad jurídica de la personalidad del decuyus de la persona que está falleciendo, y que por ende las personas que adoptan el proceso de sucesión van a continuar no solo con los derechos, sino también con las obligaciones que tiene la persona que fallece. Y así lo definen en autores como Edgar Vaqueiro Rojas, quien señala precisamente que es una transmisión de la universalidad de derechos y obligaciones hacia los sucesores. En este sentido puede ser de dos aspectos: sucesión legítima o sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria implica un acto personal de la persona que realiza un testamento como última voluntad con el fin de disponer de sus bienes para después de su muerte. En caso de que no exista una sucesión testamentaria, que no exista una última voluntad, en ese caso estamos entonces en presencia de una sucesión legítima, la cual se puede abrir por diversas circunstancias. La primera de ellas es cuando no exista testamento. Cuando no hay un último acto de voluntad, se abre el proceso de sucesión legítima. Otra situación puede ser cuando el testamento existe, pero este perdió validez. Puede ser por una incapacidad de la persona que lo realiza, o puede ser porque exista un testamento posterior. Otra circunstancia es cuando el heredero fallece antes que el autor de la sucesión. Claramente aquí, esos bienes que están afectos en ese testamento a ese heredero pasan a un proceso de sucesión legítima, y puede ser también en el caso de incapacidad, o por aquellos bienes que no hayan quedado comprendidos en el testamento. Pensemos que la persona hizo su última voluntad, pero existen algunos bienes en los cuales no quedaron comprendidos en el mismo. Esos se van al proceso de sucesión legítima. Y así podemos entonces entender que la sucesión implica, tal como lo define nuestro Código Civil, como una transmisión de la universalidad de derechos y obligaciones que se transmiten después de la muerte. Así que los impuestos no desaparecen con la muerte de la persona. Entrando a la sucesión como último acto, tenemos por supuesto la presencia de una transmisión de propiedad. Hay un efecto para la persona que fallece, para el decuyus, y transmite los bienes a sus herederos o legatarios, y por supuesto esos tienen un ingreso también. Sin embargo, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta claramente señala que no se consideran ingresos los que deriven con motivo de una sucesión. De aquí que tenemos entonces que este tipo de actividades no van a ser un ingreso, o sí es un ingreso, pero están exentos del pago del impuesto sobre la renta, y por lo tanto no habrá un gravamen para los herederos o legatarios, toda vez que no hay un acto de enajenación. También para efectos del IVA no se considera que exista un acto o actividad. Recordemos que el IVA grava actos o actividades, y el artículo 8 de la ley de IVA establece claramente que no se considera enajenación la que derive por causa de muerte. Sin embargo, puede haber otros ingresos que no dependen precisamente de la voluntad del testador, pero que se hayan originado en vida del mismo y que sean pagados a sus herederos o legatarios una vez que ocurre el proceso de sucesión testamentaria. Para poner un ejemplo, pensemos que el señor López, que es la persona que está falleciendo, en ese momento era el día 14 de agosto. Estaba a un día de que le pagaran su sueldo. Sin embargo, fallece y claramente pues el sueldo ya no llegó a cobrarlo. Ese sueldo no es que la empresa que lo tenía bajo una relación subordinada se ahorre ese dinero, se lo tendrá que pagar a sus herederos o legatarios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Estos ingresos no son objeto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo mismo ocurriría si el señor López, a su vez, a lo mejor tenía un local comercial que estaba otorgando un arrendamiento, y por esas rentas que esté cobrando o que ya no alcanzó a cobrar porque falleció, pero que sean cobrados por sus herederos o legatarios,
también serán ingresos no afectos al pago del impuesto, estarán sin gravamen. Puede haber otro tipo de ingresos en los cuales sí existe un impuesto sobre la renta a cargo. Resulta que en ese momento a lo mejor era accionista y percibe ingresos por dividendos, o realizó un ingreso por enajenación de bienes, que ya no alcanzó a cobrar, ingresos por enajenación de bienes, por intereses u otros conceptos. Esos sí son afectos al pago del impuesto sobre la renta. Y aquí existen dos posibilidades. La primera de ellas es que se realice el cálculo, el albacea, con cargo a la masa hereditaria del decuyus, o en su caso, que sean considerados como ingresos para los sucesores. Esto puede tener un efecto en el caso de que los sucesores pensemos que son 4 hijos, o 5 o 6, el número de personas que estén afectos en el proceso de sucesión. Recordemos que la tarifa de personas físicas es una tarifa progresiva, va incrementándose a medida que va incrementando el ingreso. Entonces pudiera darles un efecto favorable si acumulan el ingreso cada uno de ellos y aplican una tarifa progresiva. Pudiera darles en algún caso un impuesto sobre la renta menor que el que les daría de calcular el impuesto directamente en la persona física.